Te amo, Dios, tu amor nunca falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Así es. Chicos hermosos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora vayan a ver este video, pero estamos aquí de nuevo grabando lo que es hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 45 y se trata en esta noche de Elías, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Ahora va a entrar a panorama Eliseo, este profeta que fue el que quedó en lugar de Elías. Y bueno, pues Elías por su fe venció a 450 profetas, como ustedes lo recordarán en el video anterior. Y ahora huye por temor a la reina malvada llamada Jezabel. Las amenazas de Satanás vienen de todas partes cuando hemos tenido una gran victoria en alguna prueba. Y muy a menudo creemos sus mentiras en lugar de la verdad en la palabra de Dios. Las grandes victorias a menudo son seguidas por grandes desafíos. Elías acababa de ver a Dios hacer un gran milagro, pero la amenaza de Jezabel lo agobió. Ninguno de nosotros se mantiene fuerte en la fe todo el tiempo, pero Dios nos usa de todas maneras. ¿Cuántos siervos fieles a Dios han orado que se les conceda morir al ver enfrentados por la incredulidad recalcitrante o dura oposición? Puede ser en extremo descorazonador soportar tantos desafíos y reveses en la vida. Sin embargo, aunque las decepciones son inevitables, el desánimo siempre va a ser por nuestra propia elección. No tenemos que ceder a la derrota. Hay que pasar tiempo a solas con Dios. Él nos ayuda a permanecer fieles y nos sostendrá hasta que Él nos dé la victoria. Como verán, todo se trata de nuestro Señor. Él es el que da la victoria, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Si libramos nuestras batallas de rodillas, siempre obtendremos la victoria. Elías estaba a punto de sucumbir al desánimo, pero su abatimiento tenía que ver más con su condición física que con lo que realmente creía acerca de Dios. Entonces Elías, cansado de huir,
se echó a dormir debajo de un enebro, pero un ángel se le apareció y le tocó, y le dijo: levántate y come. Elías miró y junto a su cabeza encontró un pan y una vasija con agua, y lo comió y se volvió a dormir. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos hambrientos, enojados, cansados o solos, porque en esos momentos somos más vulnerables al pecado y al desaliento. Antes de rendirnos o actuar precipitadamente, detengámonos y busquemos a Dios. Él va a darnos un refrigerio espiritual y las fuerzas necesarias para seguir adelante pese a las presiones. ¿Cómo manejamos las presiones? Las situaciones tensas pueden llevarnos a reaccionar de forma indebida. El profeta Elías ilustra la importancia de ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Dios envió al profeta Elías a rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Elías enfrentó y derrotó a los profetas de Baal, pero la perversa reina lo amenazó de muerte y Elías, en lugar de aferrarse a la fidelidad de Dios, Elías sintió pánico y corrió a esconderse. Dios le recordó a su profeta su protección y su provisión, que serían suficientes para sus circunstancias, porque Elías no estaba solo, y Dios no iba a dejarlo enfrentar por sí solo la ira de esa malvada reina. De hecho, Elías no sabía que habían 7,000 israelitas igualitos dedicados fielmente a Dios y que jamás rindieron culto a los dioses falsos de Jezabel. El saberlo animó a Elías. El profeta reanudó su misión encargada por Dios, y como a Elías, a veces necesitamos también descansar en Dios y recordar su fidelidad y confiar en Él para el futuro, porque Dios permanece activo en nuestra vida, incluso cuando parece que nos hemos quedado solos y Él ya no nos habla. Eso nos sucede. Dios está con nosotros todo el tiempo, nunca nos abandona, así que tengamos confianza que Él nos ayudará en cualquier situación que enfrentemos. Por segunda vez aparece el ángel a Elías, lo toca de nuevo y le pide que se levante y que coma, porque mucho camino le queda aún por recorrer. Elías se levantó, comió y luego caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios llamado Horeb. Ahí llegó y se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino palabra de Dios a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Elías entonces desahogó su amargura y su corazón con Dios. La carne del profeta le hacía ver como si fuera el indispensable servidor de Dios. Entonces Dios le ordenó salir de esa cueva y buscarlo para hablar con él allá afuera. Elías conocía a Dios como muchos de nosotros también lo conocemos, pero las circunstancias de su vida lo llevaron a esconderse, creyendo que ya no habría más que hacer para el Señor, ya que si salía, lo más seguro es que lo mataran, pues no querían ningún profeta del verdadero Dios por ese territorio. Por lo tanto, tuvo que ser casi obligado por Dios para abandonar la cueva y buscar a Dios para platicar con Él. ¿Cómo podemos escuchar nosotros activamente la voluntad de Dios? A muchas personas les parece incómodo el silencio, sobre todo si están solas. No obstante, es en el silencio que podemos oír la voluntad de Dios. La quietud es esencial, porque si estamos demasiado ocupados, hay que sentarnos en silencio en la presencia de Dios.
Si nos preocupamos por los asuntos del día y si llenamos nuestra mente hora tras hora con interferencia carnal y charlas triviales, entonces tendremos dificultad para oír la voluntad de Dios, porque su voluntad es apacible y delicada. Por eso hay que buscar a Dios en oración. Y tal vez descubra que tarde en la noche o temprano por la mañana será un buen tiempo para estar en quietud. El silencio también lo puede procurar en una caminata por el parque, por ejemplo, o en cualquier momento del día que usted disponga para ello. Lo importante es aprender a callar el alma delante de Dios y pedirle a Dios que le revele un tiempo y un lugar en el que usted pueda desconectarse del mundo. Muchas veces pensamos que como diario oramos al Señor, estamos en comunión con Él. Y eso no es verdad, porque común unión viene cuando se tiene comunicación de ambas partes. Uno va y comunica su pensar o su petición, pero luego el otro viene y da respuesta a lo que se le dijo. Eso es común unión, estar ambos puestos de acuerdo en un mismo sentir. Para ello, es importante saber y creer que el Señor está presente siempre con nosotros y debemos de tener la intención específica para escucharlo y aprender a despejar nuestra mente de todos los demás pensamientos. Para ello, nos puede ayudar concentrarnos en una palabra y pedirle que nos hable. Así fue como el profeta Elías pudo distinguir la voz de Dios y no las amenazas, aún frescas en su memoria, por parte de la malvada reina Jezabel. Por tal motivo fue que Elías había huido escapando al desierto inaccesible hasta que el Señor le ordenó que saliera de esa cueva. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado como la brisa del verano. Y cuando lo oyó Elías, se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta es, ¿el Señor no sabía qué estaba haciendo Elías ahí? Claro que sí, Dios lo sabe todo, pero nos hace ese tipo de preguntas para que nosotros recapacitemos al pensar en la respuesta, dándonos cuenta dónde nos quiere Dios y en dónde estamos. Muchas veces los problemas de la vida vienen solo para que veamos en dónde estamos ahora y lo mucho que hemos avanzado en obediencia a Dios. Pero también vienen para que veamos lo que aún nos falta por hacer conforme al llamado y propósito de Dios en nuestra vida. Y a veces, como Elías, al obedecer la orden del Señor para salir de nuestras circunstancias presentes, para escuchar lo que Dios tiene que decirnos en su presencia, en nuestra vida puede levantarse grandes tempestades, pero vemos que ahí no está Dios. Otras veces fuertes terremotos espirituales, pero tampoco está Dios. O muchas veces tenemos que apagar tremendos fuegos, pero Dios tampoco está ahí. Solo en la quietud de nuestro espíritu es que podemos tener comunión con el Espíritu Santo y poder entender su voluntad o escuchar su voz en ese silbido apacible.
Elías estaba ensimismado en su problema. Por eso no alcanzaba a escuchar a Dios hasta que procuró más profundamente en el silencio de su interior, en su corazón, donde se encuentra uno con Dios. Ahora con Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya no estamos solos. El Señor está con nosotros y en nosotros. No hay crisis, no hay conflictos tan grandes que Él no pueda resolver. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Por eso nos dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruyere o se perdiere a sí mismo? Hay que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y muchos por eso hasta hoy viven, porque han sido por el Señor predestinados a ser hijos suyos. Elías ungiría a varios profetas para el servicio del Señor, así que aún le quedaba mucho trabajo por hacer, pues el Señor había reservado a 7,000 hombres fieles que no habían idolatrado otros dioses y estaban listos para el servicio de Dios. En el libro de Segunda de Reyes continúa el drama iniciado en el primer libro de los Reyes, la historia trágica de dos naciones errantes con rumbo al cautiverio. Las monarquías paralelas de Israel y de Judá, en una 19 reyes malvados gobernando a Israel, consecutivamente hasta el cautiverio asirio. Y el cuadro es un poco menos terrorífico en Judá, donde surgen algunos reyes piadosos que reforman los males de sus predecesores. No obstante, el pecado pesa más que la justicia y Judá también termina exiliado en Babilonia. Otro tema principal del libro de Segunda de Reyes es el ministerio del profeta Eliseo, que fue el sucesor de Elías. Ambos ministraron en tiempos muy sombríos. Mientras Elías hizo un especial de la palabra en su ministerio profético, Eliseo ratificó su mensaje con diversos milagros. Segunda de Reyes demuestra lo que un hombre puede lograr si está dispuesto a pedirle a Dios una porción doble de su espíritu y obedecerle. Qué maravilloso si Dios nos complaciera en darnos una doble porción de su espíritu para servirle mejor y que más personas lo llegaran a conocer por nuestro testimonio. Esa sería una agradable oración a Dios. Mas la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 2 que no recibimos lo que pedimos porque lo pedimos mal, no para la obra de Dios, sino para nuestros deseos carnales. Mientras que el ministerio de Elías estaba basado más bien en demostraciones públicas del poder de Dios, el ministerio de Eliseo es mayormente privado y cada milagro a través de Eliseo está designado para mostrar lo que Dios deseaba hacer por la nación. Y lo demostró en cada milagro que hizo con cada individuo. Lo mismo hoy, Dios quiere mostrarnos que Él desea para su pueblo y para sus hijos proveer para todas sus necesidades, proteger y defender a todo aquel que lo busque sinceramente.
Elías pasa por donde está Eliseo y cerca de ahí había una escuela de profetas. Pero sobre ninguno de estos echó Elías su manto. Pero guiando Elías por el Espíritu Santo, echó su manto sobre el joven campesino. Cuán diferentes son los pensamientos de Dios comparados a los pensamientos de los hombres. Nosotros iríamos directamente a la escuela de profetas y Elías podía escoger a cualquiera de esos jóvenes estudiados. Pero no lo hizo así. Decidió ir con este joven campesino en dirección conforme al Espíritu Santo. Dios escogió al profeta Amos, que era un recolector de frutas. Y también escogió al apóstol Pablo, que no era de los 12 apóstoles que había instruido el Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo lo eligió Dios para que llevara el Evangelio a todo el mundo. Hasta hoy lo vemos en la Biblia. Con esto nos demuestra el Señor su soberanía y que solo Él reprende y establece el ministerio que Él aprueba. Eliseo no podía haber demostrado disponibilidad más grande para obedecer el llamado profético. Eliseo solo le pidió a Elías que le permitiera ir a despedirse de sus padres. Esto era lo correcto, lo cual Elías consintió. Hizo Eliseo como dijo Elías, pero antes dejó su trabajo, haciendo una gran fiesta para todo el pueblo, y se fue gustoso a servir a Elías. Este fue un acto simbólico que expresaba de parte de Eliseo su renuncia completa al llamado secular, y así fue su despedida. ¿Con una ceremonia religiosa? No, con una fiesta. De modo que el quemar la yunta de trabajo y matar los bueyes para hacer una comida y darle a todo el pueblo, declaraba a todos que no regresaría a trabajar secularmente por el resto de su vida. Él obedecería su llamado de tiempo completo. Desde el llamado de Dios a Eliseo, es muy probable que Eliseo haya pasado 10 años aproximadamente aprendiendo con Elías. En aquel entonces Eliseo ya sabía que Elías estaba a punto de ser llamado por Dios a su presencia, pero no sabía exactamente cómo pasaría. Por esta razón, no perdía de vista ni un segundo al profeta Elías. Y todos los profetas ya estaban avisados por el Espíritu Santo de Dios que ese día Elías sería arrebatado al cielo. Elías le pide a Eliseo que se quede porque el Señor le había enviado a Jericó, pero Eliseo se negó profundamente a esto. Y esto nos enseña que Dios al alma persistente le concede los beneficios de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Y solo el que persiste va conociendo más al Señor y desarrollando la capacidad de obedecerle en lo que Él quiere. Llegaron los hijos del profeta Eliseo cuando estaban en Jericó y le dijeron: ¿acaso no sabes que hoy mi Señor va a quitar a tu Señor de sobre ti? Y él les respondió: ya lo sé, cállense. Elías le dijo otra vez a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha ordenado que vaya al río Jordán. Y Eliseo no quiso dejarlo solo. Y también vinieron los 50 de los hijos de los profetas hasta el Jordán, donde había llamado el Señor a Elías. Y se pararon al frente, tal vez ellos expectantes de lo que Dios iba a hacer y cómo se iba a llevar a Elías.
Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río Jordán, y las aguas se dividieron en dos. Y pasaron Elías y Eliseo al otro lado del Jordán por la división en seco. Elías le dijo a su siervo Eliseo: como me has acompañado hasta aquí, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En esencia, el profeta Eliseo le dijo que una doble porción del Espíritu Santo que estaba sobre Elías le fuera dada. A lo que Elías le contestó: cosa difícil has pedido. La palabra difícil en el hebreo en realidad significa: tú has hecho una grande reclamación. Elías entonces le respondió: si me vieres cuando se ha quitado de ti, será hecho; si no, no. La Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11: y aconteció que yendo ellos y hablando juntos, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, despojando a Elías de su ropa, y subió al cielo en un torbellino. En el hebreo original dice que Elías subió al cielo en un torbellino dentro de un carruaje de fuego con caballos de fuego, y despojándose de sus vestidos y de su manto los dejó ahí. La Biblia solo menciona a dos personas que han subido al cielo sin morir. Una fue Enoc, de la simiente de Adán, y el otro fue el profeta Elías. Elías había sido la fuerza de Israel, y Eliseo tomó los vestidos de Elías y delante de todos los rompió en dos partes, símbolo de demostración de que Eliseo ahora ya no era un aprendiz de profeta, sino que ahora era un profeta en lugar de Elías. Y luego se paró a la orilla del Jordán y golpeó con el manto el río, diciendo: ¿dónde está el Dios y Señor de Elías? Y las aguas le obedecieron, partiéndose en dos. Entonces Eliseo pasó en seco por en medio. Dios le respondió con esta señal, que ahora el Señor, el Dios de Elías, estaba con él. Por eso fue capaz de realizar el último milagro que el profeta Elías había hecho antes de irse, que fue el partir las aguas del Jordán en dos partes. Y así comenzó el ministerio del profeta Eliseo. Y vinieron a recibirlo y se inclinaron ante él todos los profetas, porque reconocieron que ahora el poder de Dios estaba sobre él. Ellos se ofrecieron a servirle a Eliseo, pero la primera prueba que hubo no le fueron fieles, puesto que no obedecieron a Eliseo cuando les dio una orden. Los profetas, al recordar el hecho de cómo fue arrebatado Elías al cielo en un torbellino, comenzaron a pensar y a dudar del poder de Dios y de su soberanía para llevarse al profeta sin morir. Y pensaron: tal vez el cuerpo de Elías está tirado por algún lugar en el campo. Vayamos a buscarlo y démosle sepultura. Y al ir con Eliseo, éste les dijo que no fueran. Tal vez los confrontó con su fe, pero no le obedecieron. Eliseo les aseguraba que Elías se había ido al cielo, pero importunaron tanto a Eliseo que les dijo: vayan pues. Entonces ellos enviaron 50 hombres que buscaron por 3 días de camino y no lo hallaron, exactamente como Eliseo les había dicho. Y regresaron, y el profeta les hizo la observación: por su obstinación. ¿Cuál fue el primer milagro de Eliseo? Aparte de hacer el milagro que hizo Elías de abrir el río Jordán. Esto sucedió en Jericó. Jericó era una buena ciudad, pero sus tierras eran malas porque el agua estaba envenenada.
La ciudad estaba maldecida por su paganismo, es decir, su adoración a muchos dioses desde los días de Josué. La tierra de esa región era estéril, se encontraba enferma por el pecado, porque el pecado corrompe, enferma y mata, destruye la vida. El agua de ese lugar estaba envenenada debido a la maldición que trae la idolatría. La idolatría en las ciudades hace que aumente la maldad y la delincuencia en ellas. Y hace también que la tierra se enferme y se vuelva estéril, y el agua se contamine como agua estancada. Entonces Eliseo pide a los pobladores de la ciudad que le traigan una vasija nueva, y esta vasija en la Biblia es símbolo del cuerpo sin pecado, porque es nueva. Así como fue nuestro Señor Jesucristo, nacido como una vasija de barro de esta tierra, pero sin pecado hasta su muerte. Luego Eliseo pide que le den sal para ponerlo en la vasija. La sal es símbolo en la Biblia de materia para preservar la vida y se usa también como sanitizante y conservador de la carne. La sal bíblicamente también simboliza la palabra de Dios que preserva nuestra vida y de todo aquel que la escucha y la atesora en su corazón para cuando sea necesaria ponerla por obra. Eliseo se dirigió hacia el manantial, al lugar donde nacen las aguas que abastecían la ciudad, y vertió la sal ahí. No podemos leer este milagro sin recordar las asombrosas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ustedes son la sal de esta tierra. Porque al entregar el corazón a Dios, Él nos quita el corazón de piedra endurecido por el pecado y la amargura, y nos da un nuevo corazón para llenarlo de Cristo, que es su palabra, por medio de su Santo Espíritu. La palabra de Dios por eso debe de llegar hasta el corazón de las personas, porque allí está el manantial de la vida, y la palabra de Dios hace este milagro. Los hace nacer de nuevo, los hace ser liberados, sanados y restaurados en todo su ser. Por eso es imperativo llevar el Evangelio de Jesucristo a toda la tierra, como nos lo dice el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Cristo es el único que puede sanar el corazón quebrantado y hacer libre al cautivo. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. El milagro se hizo en las aguas de la ciudad de Jericó, y no fue un milagro temporal, porque lo que Dios hace es permanente, de tal manera que los teólogos dicen que las aguas de Jericó están sanas hasta hoy. Lo mismo sucede con nuestro Señor. Cuando Jesucristo entra a gobernar una vida, no hay vuelta para atrás. Él la cambia y la va transformando poco a poco, pero mejor, de lo peor a lo mejor para siempre. Por eso tenemos vida eterna. Y ya no más seremos tierras estériles, sino que llevaremos mucho fruto. Seremos vidas llenas con virtudes, que ese es el fruto de nuestro amado Jesús. ¿Qué Él es el fruto? Que Jehová Dios busca y buscará en todo su pueblo y en sus hijos. Las virtudes de Jesús en nosotros. Oremos. Cristo es nuestro Salvador y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre. Te amamos y te ruego por todas estas personas para que tú quieras que vean este video, para que tú las salves. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, ya saben, no me puedo despedir sin darle la oportunidad a alguna persona que quisiera entregarle la vida a Jesucristo en este día. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y hoy, Padre, aquí hay muchas personas que al ver este video darán el paso más importante de sus vidas, como es el decidir entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Por favor, repitan conmigo esta oración. Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido que los quites de mí y los eches hasta el fondo del mar, como dice tu palabra. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y murió y resucitó para que yo tenga vida y vida eterna, y para que después de esta vida viva con ustedes para siempre. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me ayude y me mantenga en el camino al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Todos en algún momento la llegamos a hacer. Yo la hice hace ya 23 años. Y es una maravilla porque definitivamente el Señor comienza a obrar en nosotros y nuestra vida va cambiando. Algunos más rápido, otros un poquito más lento, pero de que cambiamos, cambiamos, porque el Señor no nos desampara y efectivamente está con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestras vidas. Y bueno, sin más por el momento, permítanme orar por ustedes, darles una bendición. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que están viendo el video y también a los que decidieron entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Espíritu Santo, por favor ven sobre todos ellos y séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que de hoy en adelante estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú lo prometiste en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Espero que hayan tomado nota de cosas importantes donde el Espíritu Santo les haya revelado a cada uno de ustedes. Y bueno, si Dios nos presta vida, nos vemos en el siguiente video de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta luego, que estén muy bien.